Todos tenemos una Jenny, así se llama la persona que ustedes ven ahí. Era mi vecina en un barrio popular de Santiago de Cali, en Colombia. En esa época yo era apenas un estudiante de medicina y los que son médicos aquí saben que así estemos en primer semestre, los vecinos y familiares empiezan a preguntarnos por diagnósticos y tratamientos, ¿no? Uno está en primer semestre y ya le están preguntando a uno qué, qué esto qué es, qué tenemos. Y pues con Jenny no fue la excepción. Ella empezó a perder peso, al principio lo vio bien, pues digamos por el estereotipo pues de belleza. Luego su mamá empezó a preocuparse porque ya la empezó a notar un poco más delgada, era otra Colombia con muchos problemas de acceso a los diagnósticos y 6 meses después ya estábamos interrogando un tema de una posible dificultad hepática. Llegó la primera ecografía, una masa en hígado, sugestible de un cáncer de páncreas. En esa época no había cobertura, diferencias en los niveles de cobertura de atención en salud. Los vecinos, la familia preocupada por el tema, nos dimos a la tarea pues, de hacer bazares, fiestas, para ayudar en el tema de su tratamiento. Desafortunadamente, cuando recogimos algún tipo de dinero y llegamos ya pues para el tratamiento, desafortunadamente el diagnóstico del cirujano oncólogo fue una masa muy grande, inoperable y tiempo después falleció. Entonces digamos que este es un tema que fue recurrente, aún lo tenemos en Colombia. El cáncer es un tema que nos toca a todos los que estamos aquí. De una u otra manera tenemos relación con el cáncer, bien sea porque tienen un paciente, bien sea porque tienen un familiar, bien sea porque tienen un compañero de trabajo, bien sea porque son pacientes de cáncer o en este momento lo estemos incubando. Este no es un fenómeno exclusivo de Colombia, ¿no? Entonces, de las batallas que hemos perdido, aparte del de las drogas, la lucha con el tema del cáncer. Las cifras en términos generales no nos favorecen. Hoy en día los muertos por cáncer van en aumento. En el año 2015 tuvimos cerca de 9 millones de muertos por cáncer en el mundo. ¿Listo? En el año 2025 nosotros esperamos que aproximadamente 12 millones de personas fallezcan en el mundo y a ese año nosotros tengamos un diagnóstico de más o menos unas 19 millones de personas. O sea, en el año 2025 esperamos 19 millones de personas enfermas por cáncer. Esto tiene múltiples explicaciones, pues eso da para toda una mañana, pero vamos a referirnos a dos fenómenos que le atañen a todo el mundo y que son importantes para explicar parte de este fenómeno. Ya ahorita aquí alguien habló del tema de que vivimos más. Ese es un tema que damos por sentado y realmente ese es un fenómeno nuevo. Ya vivir más, afortunadamente nos tocó a nosotros, ¿cierto? Pero realmente desde los años 50 hacia acá es que la humanidad empieza por una serie de mejorías en sus sistemas, en avances tecnológicos, a que la gente viva más. En el caso japonés, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, en promedio un japonés vivía 58 años, un hombre japonés vivía 58 años. Luego, con toda la mejoría del país, pues al año 2020 se espera que un japonés viva en promedio 81 años. ¿Eso qué tiene que ver con el cáncer? Pues básicamente que entre más vivimos, mayor probabilidad de enfermarse por un tipo de esta patología. Ese es un tema cierto. El segundo fenómeno importante para explicar este tipo de fenómeno es el tema de la urbanización. O sea, pasamos de ser comunidades rurales, de vivir en zonas dispersas, a vivir concentrados y vivir en las ciudades. Y alguien podrá decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con el tema de tener cáncer? Pues les digo que mucho.
En una ciudad, si usted vive en una ciudad en donde todo lo tiene que hacer en carro, pues la única posibilidad de caminar es pagando un gimnasio para ir a caminar, y si no lo haces, pues aparece el sobrepeso, con el sobrepeso la obesidad, y decirles pues que cuando aparece la obesidad, pues el cáncer tiene ciertas predilecciones por ciertos tipos de cáncer relacionados con la obesidad. ¿Listo? Segundo, el tema de lo que respiramos. También, si vives en una ciudad que todo es quemando diésel, por ejemplo, pues eso mismo respiras. Depende de la ciudad en donde vives, asimismo la posibilidad de respirar o no sustancias que se relacionan con enfermedades respiratorias y también con cáncer. Pero vamos a ceñirnos al tema de mi ciudad, de Cali, Colombia. La segunda causa de morir de las mujeres en Cali es el cáncer de cervix. Antes se pensaba que era un castigo divino, luego después de los 50 todos le echábamos la culpa a la genética. Entonces decíamos, no, eso es genético, es que si a su abuela le dio cáncer de cervix y a su mamá le dio cáncer de cervix, pues a usted le va a dar también cáncer de cervix. Una caleña hizo un gran aporte al mundo y fue el demostrarle al mundo que no es producto de la genética, sino un virus que permanentemente está en la población colombiana. Es una de las enfermedades de transmisión sexual más frecuente. Probablemente aquí en el auditorio, si hiciéramos un paneo de virus de papiloma humano, el 70% en promedio lo padecemos o lo tenemos en este momento, y eso hace que las mujeres se enfermen por virus del papiloma humano, y hay una relación de casi el 100% de las personas que padecen cáncer de cervix. Y lo mismo en cáncer de garganta, un 30%, un 70% en cáncer de vulva, un 80% en cáncer de ano, un 50% en cáncer de pene. O sea, tiene explicación. Entonces, todo esto para decirles que dependiendo de dónde vives y cómo vivimos, pues también la posibilidad de tener ciertos tipos de cáncer. Como mencionaban ahora, el envejecimiento y el cáncer son dos temas de preocupación en los países del primer mundo. Entonces se dieron a la tarea de crear registros poblacionales. ¿Qué son los registros poblacionales? Un sistema metodológico en donde se lleva el registro de cada paciente que se enferma por cáncer, de qué se enferma, qué tratamiento recibió, qué complicación tuvo y cuál fue el resultado. ¿Eso en aras de qué? Pues para que su país se entere dónde están las dificultades y proponga mejoras. Cali tiene un registro poblacional comparable en el mundo de más o menos 55 años. Oigan bien, 55 años. Nosotros los caleños, lo hace una de nuestras universidades, la Universidad del Valle, sabemos de qué se ha enfermado cada paciente con cáncer, qué tratamiento ha recibido, qué complicación ha tenido y cuál es su resultado. Entonces, en este escenario, el mundo dice, la comunidad internacional dice, bueno, el cáncer va subiendo, ¿qué hacemos? Innovemos. Y entonces aparece la iniciativa de ciudades que luchan contra el cáncer. Ya la lucha no va a ser por regiones ni por países, no, tiene que ser expedito porque cada ciudad, cada localidad determina el tipo de cáncer que tienen las ciudades. Entonces se saca una convocatoria a nivel mundial, 200 ciudades participamos, luego se escogen 100, se preseleccionan 12 y finalmente quedamos 3. Lo anuncian en Suiza, en el marco del Foro Monetario Internacional, Cali, Asunción, Paraguay, Yangon, Myanmar en Birmania, y en el último Congreso Mundial acaban de incorporar a Kumasi en Ghana. ¿Cuál es el reto? Disminuir el 25% de los muertos que tenemos en Cali al año 2025. Entonces, mucha gente nos dice, no, estos están fumados, ¿cierto? Porque pues eso es impensable, pero se van a dar cuenta que no estamos tan fuera de contexto. La Unión Internacional es un grupo de socios, 1000 socios, donde están países, filántropos, todas las casas farmacéuticas que hacen
medicamentos contra el cáncer, equipos contra el cáncer, y todas aquellas personas que luchan contra el cáncer están ahí. Explicarles que las ciudades, ¿cómo lo hacemos? Esto cómo se come, cómo se digiere. El tema es, primero se hace un diagnóstico de ciudad, ¿listo? El diagnóstico de ciudad lo que dice es, bueno, ¿qué tiene esta ciudad para luchar contra el cáncer? Entonces, 180 especialistas en Cali se sentaron ad honorem a hacer el diagnóstico de ciudad en recurso humano, talento, instituciones, capacidad de cualificar el recurso humano, cuidados paliativos y todo el tendido social en Cali. Y entonces este diagnóstico se le presenta a los expertos de la Unión Internacional. Los expertos de la organización internacional dicen, bueno, si ustedes están luchando contra esto, con esto para el cáncer en Cali y tienen este tipo de patologías, ustedes lo que necesitan es esto, en un estado ideal, ¿cierto? Ese es nuestro plan. Nos sentamos todos los que estamos ahí estamos todos en Colombia. Está el ministerio, está el Instituto Nacional de Cáncer, el INS, está el departamento, estamos nosotros, la Fundación Valle de Lili, Imbanaco, bueno, todos los que hacen cáncer en Cali. Se avala el plan y viene la fase de implementación. En esa fase de implementación, pues no es otra cosa que un cabildeo. Entonces, en medio de los socios, buscamos quién tiene lo que Cali necesita, ¿cierto? Y entonces vamos ubicando en términos de recursos humanos, necesitamos esto, tecnológicos esto, y la gente ayudando en ese cometido. Avances que tenemos de esa fase de implementación. Lo primero es que la presidenta de la Unión Internacional, que es el máximo ente asesor de la Organización Mundial de la Salud, es la princesa Dina de Jordania, ya vino a Cali a presentar esta apuesta del mundo en Colombia, y entonces ya nos reunimos con las autoridades locales, con todo el notablato del Valle del Cauca, o sea, los que tienen la plata, ¿cierto? Y pues eso es un tema como protocolario y uno va detrás pues con la coca recogiendo. Después de este tema, pues nosotros ya pasamos a, bueno, ¿y qué más sigue? Entonces, ya en Cali, nosotros no somos un mar de problemas. Ya con el trabajo técnico nos damos cuenta que realmente tenemos 28 problemas estratégicos, 15 objetivos que alcanzar. Uno de ellos es el tema de recurso humano. Las sociedades de patología y radiología en Estados Unidos y en Europa ya están en Cali entrenando patólogos y radiólogos, citotecnólogos, porque uno de los problemas identificados grandotes que permean todo el tema de salud en Cali es la dificultad que tenemos con los diagnósticos. A veces no somos tan finos y eso marca la diferencia en la oportunidad para los pacientes. Y esa primera parte ya se está haciendo. La segunda, la cruzada que tenemos en Colombia para eliminar el virus del papiloma humano. Afortunadamente el anterior ministro, Alejandro Gaviria, pues está en este tema, muy sensible con él, ¿cierto? Y nos garantizó las vacunas para, valga la redundancia, vacunar todas las niñas de 9 a 21 años en la ciudad de Santiago de Cali y lograr coberturas del 90% y eliminar el virus del papiloma humano. No ha sido fácil. En un foro me preguntaban, bueno, si ustedes son un país de renta media, ¿cierto? El tema de la plata, ¿qué? Y la verdad, con esos socios de los que les estoy hablando, pues la verdad la plata no es, sí es importante, pero pasa a un segundo plano. El problema más difícil de la implementación del plan ha sido el ponernos de acuerdo. No ha sido fácil. Ese tema de lidiar con los egos, nefasto, ya, o sea, de verdad, el anteponer cuando uno tiene un propósito común, el que la gente se desprenda de su interés personal, de su interés institucional, ha sido lo más complicado. O sea, la verdad, ese ha sido como el tema más difícil. Como pueden ver, no estamos tan fumados,
¿cierto? Creemos que podemos. Colombia tiene una oportunidad bonita de hacer algo diferente, con lo mismo que tenemos, siendo más eficientes, mirando cómo logramos sumar esfuerzos. Yo pienso que de verdad no queremos contar más historias como Jenny, ¿cierto? No queremos más esas historias. Esta vez no nos podemos dar el lujo de llegar tarde. Muchas gracias.